Si estás preparándote para entrevistas como ingeniero de software, esta pregunta te la van a hacer sí o sí. ¿Cuál es la diferencia entre var, let y const en JavaScript? Este es el primero de una serie de videos que estaré subiendo para ayudar a los ingenieros en sus entrevistas como ingeniero de software, particularmente con el lenguaje JavaScript. El formato en que lo estaré haciendo es un video dando respuesta a la pregunta, como sería en la vida real, en una entrevista real, y otro video con un ejercicio práctico también de la vida real que me haya sucedido a mí en alguna entrevista o que comúnmente encontremos en las entrevistas como ingeniero de software. Entonces, hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta como lo haríamos en una entrevista real con ejemplos, trampas comunes y lo que realmente espera escuchar un reclutador. Entonces, para esto, imagina que estás en una entrevista técnica para un rol frontend o full stack. El entrevistador ya validó que tú sabes JavaScript y ahora quiere evaluar algo más profundo. Quiere saber si tú entiendes del scope, si tú sabes cómo funciona el hoisting y si tomas buenas decisiones al escribir código mantenible. Entonces, para eso te va a hacer una pregunta y te va a decir, ¿sabes cuál es la diferencia entre let, var y const en JavaScript? Antes de responder esta pregunta, debemos recordar que en una entrevista no solo importa lo que nosotros decimos, sino también cómo estructuramos la respuesta. Es decir, no solo importa que la respuesta esté correcta, teórica o técnicamente, sino cómo nosotros damos esta respuesta. Porque no sería lo mismo decir o empezar diciendo bar es viejo y LED es nuevo, lo cual es cierto, pero realmente no son las diferencias claves y que importan entre estas tres formas de declarar variables en JavaScript. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros empezar respondiendo en una entrevista? Entonces, nosotros deberíamos empezar respondiendo que hay tres diferencias claves entre var, let y const en JavaScript, las cuales son, primero, el scope, segundo, el hoisting y tercero, la redeclaración o la mutabilidad. Entonces, luego empezamos a explicar uno por uno. Entonces, el scope. El scope, mientras que var tiene un scope de función o un scope global, let y const tienen un scope de bloque. ¿Qué significa esto? Que lo que declaremos con var puede ser accedido en cualquier lugar de nuestro código, de nuestro archivo, en un scope global, mientras que lo que declaremos con let y const únicamente puede ser accedido dentro del bloque de código donde fue declarado, por ejemplo, dentro de un if o dentro de una función. Si nosotros intentamos acceder, que ya esto pasa a la siguiente, al siguiente punto clave que es el hoisting. Entonces, ¿qué pasa con el hoisting? Las variables declaradas con var se elevan a la parte superior y se inicializan como un define. Y las variables declaradas con let y const también se elevan, pero estas quedan en algo que se llama el temporal dead zone, por lo que no se pueden acceder antes de su declaración. Entonces, ¿qué significa esto? Que además del scope, tú no puedes acceder a variables declaradas con let y const antes de su declaración. Sin embargo, las variables declaradas con var sí pueden ser accedidas antes de su declaración. ¿Por qué? Porque como lo dice el costing, las variables declaradas con var, ellas se elevan a la parte superior y se inicializan como un define. Por lo tanto, pueden ser accedidas. Si tú intentas acceder a una variable declarada con let o con const antes de su declaración, esto te va a terminar en un error de referencia. Y el tercer punto, y no menos importante, es la redeclaración o la mutabilidad. Mientras que var y let permiten reasignar valores, const no permite reasignar la referencia. Y aquí este punto es muy importante porque esto puede ser una trampa típica en las entrevistas, y es que const no hace que los objetos o las propiedades de los objetos sean inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un objeto persona, por ejemplo, que tiene propiedades nombre y propiedad edad, la propiedad nombre y edad la puedo cambiar en cualquier lugar a lo largo de mi algoritmo, a lo largo de mi código. Lo que hace inmutable es la referencia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque los objetos, así los declares con const, no significa que sus propiedades sean inmutables, solamente protege la referencia.
Entonces, tú vas a cerrar la respuesta a esta pregunta diciendo que en la práctica, por defecto, se va a recomendar siempre usar cons. Solamente usaremos LED en caso que no haya ninguna otra salida y que realmente necesite un valor que vaya a cambiar, ¿sí? Y var lo usaría únicamente en código legacy, donde necesite declarar algo que es accedido a nivel global. Solamente en código legacy, para mantener código legacy, utilizaría var. De lo contrario, nunca, por lo general, por defecto, usar cons, porque esto además es una buena práctica el no tener valores que cambien o que sean mutables a lo largo de nuestro código, porque esto ayuda a tener unas salidas más predecibles y más claras. Entonces, esta respuesta va a demostrar que no solo sabes JavaScript, sino que también escribes código predecible y mantenible. Si quieres destacar en entrevistas de ingeniería de software, siempre responde pensando como ingeniero, no como si estuviéramos en un tutorial. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un ejercicio práctico con código donde seguramente muchos candidatos fallan.